Bienvenidos a todos, les damos la más bienvenida a este lanzamiento del libro Transformado Salvaje. Nos acompañan las profesoras Amara Carolina Pérez y Maite Gile de la Pontificia Universidad Javeriana y la autora del libro, Marisol Grisales, egresada del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Ángeles. Les damos la más calurosa bienvenida y sin más preámbulos, comencemos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Un gusto estar hoy aquí y poder conversar sobre este libro maravilloso de Marisol Grisales. Pues creo que vamos a tener una conversación en la que vamos a ir interactuando las tres y obviamente al final vamos a dejar una parte abierta para el público. Este texto, que se llama Transformar al Salvaje, Incorporación y Gobierno de los Motilones en Colombia, 1863-1983, es un libro que hace una reflexión sobre las formas como opera lo que Marisol denomina el gobierno delegativo en la región del Catatumbo y la serranía del Perijá durante este largo periodo de estudio. Y justamente, pues una de las características más importantes del libro es esta larga duración que aborda. Y creo que eso es por donde quisiera empezar. Pocas veces tenemos un texto que tenga como esta mirada de largo aliento, una mirada que efectivamente nos permite entender cuál es el lugar que ocupan estas dos regiones tan importantes en este momento en todo el debate público nacional, la región del Catatumbo y la región de la serranía del Perijá, en todo el proceso de construcción nacional. Entonces esto es por donde un poco quisiera empezar. Este es un libro entonces que se pregunta por esas formas que adopta este gobierno delegativo en la región y especialmente en relación con la manera como se establecen las formas de tutelaje sobre los grupos indígenas que durante el periodo de estudio eran conocidos como los motilones, pero ahora veremos pues como los matices que tiene esta acepción particular. El libro está dividido en tres partes. En una primera parte hace una reflexión vigorosa sobre cómo se construye esta región como una frontera de la nación y especialmente a partir de la legislación y de las diferentes formas de delegación que se van construyendo, pues nos muestra el panorama de cuál es el lugar que tiene esta región dentro del proceso de construcción nacional. Y esto creo que es muy importante, digamos que con ese panorama un poco se ubica la región. En la segunda parte de lo que vamos a ver es ya las formas específicas de construcción del gobierno delegativo, especialmente a partir de dos actores centrales. Por una parte, las misiones católicas, y esto también es muy interesante porque es un libro que aporta, lo vamos a ver más adelante, a la historia de las misiones en el país sobre una región que no se había trabajado, y por otra parte el lugar que ocupan las petroleras. Entonces ustedes van a ver que ya empezamos a comprender la complejidad que tiene esta región en la medida en que aparecen actores muy disímiles, ¿no? Por una parte, pues como estos indígenas que son catalogados como salvajes y a los que se pretende civilizar a partir de diferentes formas de tutelaje, pero por otra parte unos actores con unos intereses muy particulares sobre la región. De un lado los misioneros de Valencia, los capuchinos, que vamos a ver que van a tener un importante lugar en la configuración de ese gobierno delegativo, y por otra parte las petroleras. Y para continuar con ese proceso, la tercera parte habla especialmente de la creación del Instituto Nacional Indigenista y de la labor de los antropólogos en esta región, interactuando con estas otras instituciones que ya habían aparecido con anterioridad. Entonces, pues creo que es una de las ventajas del libro, ver esta perspectiva en larga duración, y evidentemente uno de los trabajos más interesantes es el juicioso trabajo de archivo que hace Marisol. Ustedes pueden ver en las fuentes primarias que usa cómo recorrió archivos en diferentes lugares, tanto en Colombia como fuera del país. Pues una de las cosas más interesantes es justamente su trabajo en los archivos en España y en Roma, y esto nos va a permitir también ver como desde diferentes voces el lugar y la forma como se va configurando este gobierno delegativo.
También creo que, como les decía al principio, uno de los aportes más interesantes es esta perspectiva de larga duración que nos permite, y esto ya lo va a tratar Maite con mayor detenimiento, entender que no necesariamente estamos hablando de un proceso de ausencia del Estado. Creo que este es uno de los puntos centrales y ya Maite lo va a tratar con mayor detenimiento, sino unas formas particulares de integrar esta región a partir de este tipo de gobierno negativo. Entonces, bueno, con esta entrada muy rápida le doy paso a Maite y bueno, luego volvemos a la discusión. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y pues a Marisol por este libro, que es un regalo maravilloso. Yo quisiera empezar diciendo que es un libro que uno disfruta muchísimo leyendo, es tremendamente encarretador en la medida en que, digamos, Marisol tiene una habilidad enorme para ir encadenando distintos procesos históricos, distintos actores, distintas prácticas sociales sobre un territorio y sobre unas poblaciones de una manera tremendamente fluida, pero también articulando debates claves dentro de la antropología del Estado y más ampliamente de la antropología política, debates claves dentro de la antropología histórica y creo que también debates claves dentro de la ecología política. Y eso es como lo primero que quisiera resaltar, que creo que es un libro con muchas posibilidades, múltiples diálogos que entabla, ¿no? Y creo que eso le da una riqueza enorme y un libro que valoro mucho en este momento, digamos, en que particularmente siento que la antropología histórica ha ido perdiendo de alguna manera como peso y ver que nuevamente, digamos, se están produciendo libros que ponen en diálogo las perspectivas históricas y antropológicas en la lectura de cómo se produce el Estado, cómo se produce unas espacialidades, unos territorios y cómo de alguna manera ha sido el proceso de construcción de nación, sus inclusiones, exclusiones y los efectos para pensar procesos y conflictividades contemporáneas. Quisiera resaltar 6 puntos que me llaman a mí mucho la atención del texto. Uno, que es el primero, que tiene que ver con la antropología del Estado. En la década, como inicios de los 2000, la antropología en general, pero en Colombia en particular, aborda de manera como muy intensa como los debates sobre la naturaleza del Estado, la naturaleza cotidiana, rutinaria, ritualizada, histórica y espacializada del Estado. Y hay muchas contribuciones de antropólogos y antropólogas, pienso en el trabajo de María Clemencia Ramírez, por ejemplo, sobre antropología del Estado, los trabajos de Margarita Chávez. Bueno, hay muchos trabajos, pero digamos, ese debate de alguna manera siento que se fue perdiendo y aunque hay varios trabajos desde el enfoque de antropología del Estado que precisamente tratan de poner en tensión esta idea del Estado como un agente, como un sujeto, y la idea de que la violencia, los conflictos, los explicas como resultado de una carencia del Estado, creo que le faltaba a Colombia un trabajo de larga duración, que mostrara efectivamente a través de muchísimos datos empíricos cómo eso funciona en la práctica, ¿no? Digamos como que de alguna manera al leer todo ese proceso de cómo se va formando el Estado en la Serranía del Perijá y en el Catatumbo, a través de la articulación de distintos actores sociales, actores institucionales y no institucionales, digamos, logras como de alguna manera tomarte en serio los planteamientos de la antropología del Estado. ¿Qué implica si nos los tomamos en serio y hasta dónde podemos llegar? Y cómo nos producen una lectura renovada del Estado, una lectura renovada de la soberanía y una lectura renovada de la construcción de territorios. Una segunda cuestión que me parece clave tiene que ver con la lectura que nos ofrece sobre la relación entre Estado y colonialismo. Creo que el trabajo de Marisol nos muestra cómo dentro de los estados nacionales, y particularmente pues en un estado nacional como el colombiano, se continúan ciertas prácticas coloniales, pero como esas prácticas coloniales tenemos que entenderlas en articulación con actores sociales específicos. Entonces es cómo hacemos una antropología histórica de las prácticas coloniales
en estados republicanos, ¿no? Entonces creo que ese es un tremendo aporte, y particularmente en el concepto que trabaja Marisol de gobierno delegatario, nos permite en contraste con otro concepto que es clave, que es el concepto de gobierno indirecto, desde el que se había pensado el colonialismo, pero en la separación entre colonias y metrópolis, como repensar cómo se da el colonialismo dentro de los estados. Y creo que esto es clave para pensar desde Latinoamérica el colonialismo desde esta perspectiva de la antropología histórica. Un tercer elemento que me parece clave tiene que ver con la relación, cómo establece la relación entre Estado, soberanía y territorio. Sabemos, digamos, como que en las definiciones clásicas, estoy pensando en las definiciones weberianas, se plantea, digamos, como que hay una relación entre el monopolio de la violencia para el ejercicio de la soberanía en un determinado territorio. ¿Cómo pensamos esa relación entre territorio, soberanía y Estado cuando estamos planteando que la soberanía se ejerce en alianza, en articulación tensa con múltiples actores sociales en el territorio? Eso nos implica repensar la soberanía, y que es algo con lo que quiero conversar más adelante con Marisol, de alguna manera pensar cómo el Estado colombiano, y creo que es un modelo analítico que podemos llevar los otros estados, se configuran a través de la combinación tensa, conflictiva de distintos regímenes de soberanía que se sobreponen en el tiempo y que implican distintas formas a través de las cuales se performa la autoridad y se producen controles territoriales, políticas espaciales. Una cuarta cuestión que me parece clave es el de las burocracias, muy relacionada con eso. Como una línea de la antropología del Estado ha sido el análisis de las burocracias, y se han hecho análisis maravillosos. Yo estaba pensando en un trabajo en México sobre los antropólogos que trabajan en el INAH, y digamos, lo que usualmente se analiza es cuáles son los perfiles político-ideológicos de estos antropólogos, sus tipos de indigenismo, sus condiciones laborales, su perfil profesional, y eso permite entender de alguna manera cómo toma forma un instituto antropológico, cómo participa en una política de relación del Estado con las poblaciones indígenas. Sin embargo, digamos, en esa noción, la burocracia sigue desde un concepto muy limitado, que tiene que ver con quién tiene el contrato, quién se vincula legalmente, claramente con el Estado. Y aquí creo que Marisol nos trae una noción que es más amplia, que es la de agente estatal, y es entender las burocracias como redes complejas, constelaciones complejas de actores amplios que pueden incluir a las compañías, a los misioneros, a los gendarmes, a los maestros. Creo que entender las burocracias de esa manera, o replantear si es el concepto de burocracia desde el cual tenemos que entender cómo se configura esa institucionalidad social del Estado, para ponerlo de alguna manera. Entonces creo que ahí hay un análisis clave. Otra tiene que ver con el aporte que tiene este trabajo, que me parece fundamental, digamos, para el análisis de cómo se produce la tierra, pensando en Tania Lee, en los trabajos y el territorio. Cómo se produce la propiedad privada, por ejemplo, ¿no? Entonces, el trabajo es un trabajo de larga duración que nos va mostrando cómo distintos actores sociales, distintas prácticas, distintas formas de ejercer la soberanía producen territorios y tierras como propiedades, ¿sí? Con distintos usos, ¿no? Que nos permiten entender mucho como las conflictividades, por ejemplo, territoriales, ambientales y por la propiedad agraria hoy en el Catatumbo. Entonces me parece fundamental para una historia de la larga duración de la propiedad agraria y de las territorialidades en tensión. Y finalmente creo que el libro produce, para los antropólogos produce una genealogía de la antropología más allá de los antropólogos, y eso me gusta mucho. Creo que nos permite entender nuevamente no el lugar del antropólogo observando, actuando sino siendo con. Y creo que ese siendo en red con los intercambios de conocimientos, saberes, prácticas que se dan entre antropólogos, misioneros, compañías petroleras, indígenas, creo que nos ofrece una mirada muy compleja, una mirada, digamos, como una lectura, una historia social de la antropología en Colombia, por lo menos en esta región, y creo que desde ahí hay unos aportes tremendamente valiosos por los que yo creo que el libro sin duda como que va a estimular muchos debates como en distintos escenarios, tanto de la historia de la antropología, pero sin duda también de otras disciplinas.
Bueno, y para continuar un poco con estas reflexiones que nos suscita el libro, yo quisiera traer un tema que es central en el libro, que es el tema de las misiones. Creo que uno de los aspectos más sugerentes justamente es el estudio territorializado de las misiones. En los últimos años nos hemos encontrado con diferentes trabajos en donde se han empezado a investigar desde una nueva perspectiva, desde la perspectiva de la nueva historia de las misiones, diferentes misiones a lo largo del país. Por ejemplo, las misiones del Putumayo, las misiones del Chocó, las misiones, especialmente esta misma misión de los capuchinos de Valencia, pero más centrada en los casos de La Guajira y la Sierra Nevada, y no teníamos un estudio particular para lo que había sucedido en esta prefectura apostólica, particularmente en esta región. Vemos que la prefectura apostólica estaba conformada por Sierra Nevada, Guajira y Motilones, pero se habían concentrado los estudios en Sierra Nevada y Guajira. Y creo que esto realmente es un aporte historiográfico muy importante que nos permite entender, y ese es otro de los temas que atraviesa en conjunto el libro, las formas de tutelaje que se establecieron sobre los indígenas, y bueno, y vamos a ver las diferentes violencias que se constituyen frente a estos grupos indígenas. Una de las primeras violencias es justamente pensarlos en conjunto como motilones, sin entender las particularidades que tienen cada uno de estos grupos, que son los Yupa y los Bani. Entonces creo que ahí lo que vamos a ver es cómo, digamos, que se unifica una forma de representación sobre los indígenas y se van a ir constituyendo una serie de prácticas de incorporación, especialmente en relación con las misiones. Ya Marisol nos va a hablar un poco con más detenimiento sobre esto, a partir de esta entrada progresiva y a partir de diferentes estrategias, y una de ellas fundamentalmente a través de lo que se consideran los proyectos educativos que tienen que ver con la constitución de los orfelinatos, un poco la violencia que implica esa configuración de los orfelinatos, que busca no solamente como constituirlos como mano de obra, sino también unas formas, unas estructuras familiares particulares. Yo creo que eso es muy interesante en el texto. Entonces, bueno, queremos hoy que Marisol converse con nosotros, así que vamos a abrir un poco esa discusión, vamos a tratar de hacer algunas preguntas que pues yo creo que nos pueden ayudar a pensar un poco cuáles son los aportes del libro. Entonces vamos a empezar con la primera. Uno de los aportes más importantes del libro tiene que ver con la manera en que opera el gobierno delegativo en la región de la Serranía del Perijá y el Catatumbo en un amplio periodo de estudio. ¿A qué tipo de conclusiones se puede llegar sobre las continuidades y transformaciones de las formas de tutelaje con respecto a los indígenas que son implementadas en este largo periodo? Bueno, primero que todo, pues buenas tardes. Quiero agradecer a la editorial Uniandes por la publicación de este libro, y pues a todas las personas y a las instituciones que hicieron posible esta publicación. Acá hay varias personas que son muy especiales en este proceso. También, obviamente, a Amada y a Maite por haber aceptado la invitación de acompañarme el día de hoy acá en este lanzamiento. Y bueno, la pregunta que me hacía Amada me devuelve en el tiempo al momento de la sustentación de la tesis doctoral. Incluso con el susto que implica la sustentación, porque ya es una pregunta que había salido en ese momento sobre esos cambios y esas transformaciones que se pudiesen haber dado en ese tutelaje. Y yo creo que ahí es importante señalar que si bien hay unas continuidades entre la colonia y la república, pues también hay unos cambios, sobre todo unas transformaciones que es importante resaltar, y que yo creo que el libro a lo largo de esos 3 apartados da cuenta de esas transformaciones. Entonces, primero, frente a las continuidades, hay que resaltar que el tutelaje es una herencia de la colonia, y que hay una continuidad en la medida de que las órdenes religiosas que hicieron presencia en estos territorios de la frontera nororiental de Colombia, específicamente en la Serranía del Perijá, en la Sierra Nevada y en la Guajira, fueron las mismas órdenes religiosas que regresaron, pues habían sido expulsadas durante las independencias y regresaron a finales del siglo XIX a reclamar. Fueron esas órdenes religiosas finalmente quienes reclaman poder volver a controlar y administrar esos territorios que ya habían sido territorios de misiones. Entonces ahí vemos una continuidad, pero
Lo que también es importante es que no es igual, así sean las mismas órdenes religiosas, durante la colonia, digamos que las prácticas coloniales habían estado muy relacionadas con los indígenas ya cristianizados, sobre ellos había recaído la evangelización. En la República esto va a cambiar porque el interés de las élites políticas y económicas es expandirse a esos territorios donde habitaban supuestamente los indígenas considerados salvajes, y eso va a implicar unas transformaciones en que la delegación, yo prefiero, si bien el tutelaje es un tipo de delegación, hablo de un concepto más amplio que es la delegación, donde también incluye otros tipos de esos tutelajes. Por ejemplo, la concesión petrolera. Eso es otra forma a través de la cual se transforma esa delegación. Ya no recae solamente sobre las manos de esos misioneros, sino que los agentes que van a reclamar, porque ahí también es muy importante entender la delegación no como una orden que emana de un centro, sino como una reclamación. O sea, esos agentes como los misioneros o las compañías petroleras también tienen un poder que están reclamando. Entonces ahí ya vemos unas transformaciones. Después yo trato un tercer momento, que es ya directamente con la División de Asuntos Indígenas, que fue la institución que se crea en los años 60 para básicamente agrupar la política indigenista, ya no solamente sobre la población salvaje, sino sobre los indígenas en general. Se supone que ahí ese tutelaje debería haber perdido cierto protagonismo, el tutelaje misionero, y debe haber recaído en manos de estos expertos técnicos antropólogos. Pero no es así, los misioneros siguen teniendo presencia en esas zonas de misiones, siguen siendo las autoridades principales quienes deciden cómo se debe administrar y controlar a estos indígenas, e incluso la División de Asuntos Indígenas tiene que articularse con estos misioneros para poder llevar a cabo proyectos en esas instancias. Entonces digamos que ese tutelaje sigue vivo. Y ahora bien, en 1991, que no es, digamos, parte de los temas que trabaja mi tesis, porque yo termino en 1983, pero digamos que en el 91 la Constitución decreta el fin del tutelaje, porque hay un reconocimiento de los derechos civiles de las poblaciones indígenas, desaparece la categoría de salvajes, son incluidos en la Constitución, se reconocen autoridades indígenas de forma autónoma, pero ya existe un recorrido histórico donde esas formas paternalistas ya están introducidas en la política, y hasta el día de hoy siguen siendo los indígenas tratados como menores de edad en muchos asuntos. Digamos, si bien se les entrega, por ejemplo, la administración de las IPS indígenas sobre el tema de soberanía alimentaria, sobre el tema de educación, todavía siguen, no pueden ser ellos quienes manejen propiamente sus recursos. Muchas gracias, Marisol. Bueno, yo muy en conexión, querría como ampliar un poco la pregunta anterior, que creo que va muy cercana como a la que yo estaba pensando un poco, Marisol, va en relación con esto que planteaba sobre la soberanía, como que yo, digamos, también es un tema en el que he venido trabajando como últimamente, y lo que tu texto como que me deja ver es efectivamente que la soberanía, que el Estado no es que no sea un Estado soberano, sino que las formas en que la soberanía se ejerce son complejas, articuladas y siempre dependientes de alianzas con distintos actores, ¿no? Entonces entender la soberanía no como una capacidad de ejercer el poder autónomamente, sino en relación con otros actores, creo que es un elemento clave con lo que está el trabajo ahí. Pero digamos, cada uno de estas alianzas, a través de estas delegaciones, a través de las cuales el Estado central ejerce su soberanía, el gobierno central ejerce su soberanía sobre la serranía del Perijá, sobre el Catatumbo, se liga también con distintos actores que entienden su relación, su control, sus derechos sobre el territorio de maneras también particulares, y lo ejercen de modos particulares. Entonces yo pensaba, era un poco, bueno, ¿qué piensas de esta lectura? O sea, yo creo que da una lectura de cómo se combinan distintas formas de ejercer la soberanía para producir territorialidades, para formar esos estados en lo local y lo regional, pero a su vez como ese ejercicio está ligado a, podríamos llamarlo, regímenes específicos de ciudadanía, es decir, no solo implica formas de control sobre el espacio, sino que, y de transformación y intervención de esos espacios para producirlos de determinada manera, sino formas de control de gobierno de poblaciones que implican reconocer y no reconocer esa situación ambigua de la ciudadanía, ¿no? Que yo creo que de alguna manera sigue vigente
como tú lo mencionas, como huellas hasta el presente, digamos, tiene sus registros hasta el presente. Entonces, querría saber, digamos, conversar desde ahí cómo es esa relación entre soberanía y ciudadanía en el caso de estos dos territorios. Vale, muchas gracias. Bueno, el concepto de ciudadanía es bien complejo en este caso. Yo empezaría diciendo que hay que entender si los indígenas considerados salvajes, pues por eso este libro se llama Transformar el salvaje, eran o no ciudadanos, ¿cierto? Cuando tú lo dices, hasta qué punto se reconoce o no. Entonces hay que recordar que la Constitución de 1863, por ejemplo, crea los territorios nacionales, que son estos territorios fronterizos, son secciones territoriales que los gobiernos federales, precisamente que eran quienes poseían la soberanía sobre estos espacios, extraen y se los entregan al gobierno de la Unión, es decir, al gobierno centralizado para que los controle y los administre. Hay una cesión de esa soberanía, ¿cierto?, a ese gobierno central. Y en esos territorios especiales, durante ese periodo se establecía que ningún varón, eso sin hablar de las mujeres, pero para los 63, digamos que ningún varón, así tuviera 18 años, indígena o no indígena, podía participar de las elecciones presidenciales, o sea, de las elecciones de ese gobierno de la Unión que era el que tomaba decisiones sobre esos territorios. No podían participar los ciudadanos de ahí. Entonces eso genera una ciudadanía incompleta, como lo podemos ver. A diferencia de ese periodo federalista, a partir de la Constitución de 1886, durante el gobierno conservador, se va a establecer que esos territorios especiales sí pueden votar los mayores de 18 años varones, pero los indígenas que habían sido considerados salvajes, o sea, que estaban bajo el tutelaje de las misiones católicas, no estaban en la Constitución, fueron excluidos de la Constitución, entonces no eran ciudadanos. Y eso se vuelve a resaltar específicamente con la ley 89 de 1890, que es la que establece la forma en cómo tienen que ser gobernados esta población considerada salvaje. Básicamente lo define en un artículo diciendo los indígenas quedan por fuera de la Constitución y son las misiones católicas, en acuerdo con el gobierno central, quien debe decidir cómo deben ser gobernados. Entonces ahí vemos esos diferentes niveles de ciudadanía o de no ciudadanía que aparecen acá, ¿cierto? Y también entonces vemos cómo se traslapan diferentes tipos de soberanía, ¿cierto? Porque en estos territorios no solamente estaba ese, digamos, yo creo que así los gobiernos de la Unión, los gobiernos federales le han entregado a esa política centralizada la administración y hubiese una fragmentación del poder, igual siguieron ejerciendo algunas actividades o generando algunos proyectos dentro de esos territorios. Entonces no se perdió completamente supuestamente su poder, así los hayan entregado. Incluso no entregaron todas las secciones, o sea, hubo algunos estados federales que decidieron no entregar. Por ejemplo, lo que llamamos el Catatumbo nunca se consolidó como territorio nacional, a diferencia, digamos, de la serranía del Perijá y la Sierra Nevada y la Guajira. Entonces ahí estaban digamos, unas disputas por el poder entre esas élites locales con ese gobierno del central y ahí vemos cómo empiezan a disputarse también esas soberanías. Pero además existía la soberanía indígena, o sea, ya existía una población indígena que estaba viviendo de acuerdo a sus usos y costumbres. Y además se impone, ya en el 86, una soberanía que podíamos mirarla de tipo transnacional, que son las misiones que dependen directamente de Roma, de la Ciudad del Vaticano, y que se traslapa con estas otras soberanías. Entonces yo creo que sí es muy acertado tu análisis y que creo que es algo en lo que hay que seguir profundizando, precisamente de cómo se van articulando, sin hablar aquí ahora de también cómo en el Catatumbo llega la petrolera. Por ejemplo, las petroleras son muy interesantes porque así como los indígenas, hoy hablamos de que son binacionales, tanto los yupa como los guarí se mueven entre Venezuela y Colombia, ya desde el siglo XX las compañías petroleras hacían eso. O sea, la Gulf tenía tanto concesión petrolera en el Catatumbo en Colombia como tenía una concesión petrolera del otro lado en Venezuela, y sus empleados se movían constantemente ahí. Entonces su soberanía no dependía de los límites espaciales que estaban intentando consolidar Venezuela y Colombia. Muchas gracias. Bueno, y ahora pues vamos a seguir un poco con este tema en que venimos conversando y hablando más específicamente sobre las misiones.
Uno de los aportes más pertinentes del libro es el análisis de la relación que tuvieron los misioneros en la región con las autoridades locales, las petroleras, los funcionarios estatales, los funcionarios del Instituto Indigenista. ¿Cómo crees que este tipo de enfoque aporta a los trabajos relacionados con la nueva historia de las misiones en América Latina? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que ahí podemos incluir como qué es lo novedoso del libro. Y yo creo que ya tanto Maite como Amada han señalado algunos puntos, yo quisiera como recogerlos, pero igual pues también hablar de lo novedoso del libro es hacer una invitación a que lo compren, pues para que puedan ustedes también hablar de ello, no yo, ¿cierto? Entonces el primer punto que yo señalaría son las fuentes primarias, como ya lo dijo Amada. Aquí hay un análisis de fuentes primarias muy amplio, donde no solamente, digamos, yo analicé los informes misionales o las revistas de misiones que son, o que habían sido por lo general las fuentes que se utilizaban para la reconstrucción de las misiones, esto en parte por la dificultad que implica acceder a estas fuentes que no son fuentes públicas, son fuentes eclesiásticas que dependen del buen sentido del humor que tenga en su momento el obispo de cada uno de esos archivos. Entonces esto, yo voy un poco más allá, logré por contactos y también me cogí al obispo de buen humor, que me abriera las puertas del archivo de la concesión aquí en Bogotá y además las puertas de los archivos en España y en Roma. Entonces logré revisar un montón de crónicas, pero sobre todo la correspondencia interna de la misión, que es una fuente riquísima, todavía no muy estudiada, donde está el tras bambalinas y ese día, esa cotidianidad. No saben cuántas veces leí sobre cuántas vírgenes pedían al Vaticano, pero ahí detrás de eso también estaba toda la información de las resistencias de la población indígena, de esa incapacidad que tenían los misioneros para poder evangelizar, que hoy bautizaban 3 y al otro día ya no había ninguno, cómo se escapaban de los orfelinatos. Son cosas que no aparecen en los informes misionales, porque ahí lo que le interesaba a la misión era reportar que estaban avanzando y que ya todos estaban bien civilizados. Entonces esas fuentes son muy importantes y eso me llevó efectivamente a tener que hacer una búsqueda de archivos en Bogotá, en Santa Marta, en Madrid, en Valencia, porque recordemos que esa orden es una orden extranjera, la orden de los hermanos capuchinos de Valencia en España. Entonces ese era el archivo principal. Algunas de esas, Amada me acompañó y me guió también en esa búsqueda de esos archivos. Entonces ese es el primer punto que quiero rescatar. El segundo tiene que ver con algo que también Amada señaló, y es que este estudio se concentra en la serranía del Perijá y el Catatumbo, en esas dos poblaciones que habían sido poco o nada estudiadas, que son los Yupa y los Barí. Incluso etnográficamente son de las poblaciones menos estudiadas por la antropología. Y yo creo que también tiene que ver con que gran parte de los estudios de misiones en el país se habían concentrado en el Caquetá y en el Putumayo, especial, y en Latinoamérica muchos en la Amazonía, precisamente en el estudio de poblaciones que estaban más articuladas a la economía cauchera, a la economía de la quina, incluso de la Sierra Nevada con la economía del café. Son indígenas que ya, muchos de ellos ya se sentían ciudadanos, están más involucrados en el comercio. Digamos que en este caso, y por eso el libro se llama Transformar al Salvaje, yo trabajo, si lo queremos ver así, al salvaje más salvaje de todos, que es a esta población de indígenas que estaban armados con arcos y con flechas, que a lo largo del siglo XIX prohibieron, limitaron, o sea, había una ruptura de relaciones totalmente con esa población campesina, con esas instituciones que querían ingresar a esos territorios. Incluso los Barí lograron resistir hasta 1960 esa penetración a sus territorios. Entonces yo creo que esta es una cualidad del libro, que es poder pensar cómo funcionaron las misiones y cómo funcionó eso que llaman incorporación, que es un proceso de colonialización, un proceso de aculturación forzada, tanto cultural como físicamente, en una población específica. El tercer punto que quiero resaltar es esa multiplicidad de actores que yo involucro en el estudio. Los estudios de misiones, especialmente con la nueva historia sobre las misiones, desde los 90, han venido abriendo la perspectiva y ya no son, digamos, esos estudios desarrollados por misioneros o que solamente se concentraban en la misión, sino que han empezado a ver cómo de esos procesos participaron diferentes actores.
yo intento ir un poco más allá para mostrar que no solamente estos actores estaban participando y teniendo una incidencia sobre esos territorios y poblaciones, sino que eran actores claves en la formación del Estado. Y como último aspecto, pues quiero precisamente resaltar ese andamiaje o esa apuesta teórica. Yo intenté hacer, digamos, ir más allá de la simplemente descripción de las fuentes y construir categorías analíticas y teóricas para mostrar cómo esa formación particular del Estado en las fronteras, lo que yo llamo gobierno delegativo, tuvo unas implicaciones muy fuertes en la legalización del despojo de esos territorios indígenas. Marisol, yo aprovecho que tocas el tema del despojo y yo querría como traer una pregunta que yo sé que hay, digamos como que quienes te conocemos sabemos que también tu experiencia como antropóloga en restitución de tierras de alguna manera permea también como las reflexiones que están en el libro, ¿no? Y ahí creo que tu libro también, digamos, aunque no lo abordes de manera explícita, creo que tiene importantes aportes para pensar el despojo. Entonces, yo quería preguntarte un poco, digamos, cuando uno revisa el libro, como que mira que hay que tú das cuenta de una serie de procesos, de cómo se sobreponen, se engranan una serie de procesos para despojar finalmente a los pueblos indígenas, a estos dos pueblos indígenas de sus territorios. Pero entonces yo quería preguntarte un poco ya más ampliamente, ¿qué crees que, porque creo que eso es posible desde un enfoque de la antropología histórica, qué crees que puede aportar la antropología histórica para pensar los modelos analíticos, como replantear los modelos analíticos desde los cuales hemos tratado de entender el despojo en Colombia? Bueno, esta es la sustentación parte 2. Bueno, muchas gracias, Maite. A ver, yo creo que... A ver, voy a empezar contándoles cómo surge este interés por esta investigación. Y es que surge, como le estaba comentando un poco Maite, en un momento muy particular de mi vida. Entre el 2013 y el 2015 le había terminado la maestría y estaba trabajando en la División de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras. Y ahí precisamente yo tuve la oportunidad de llevar los casos de los Yupa y además conocer las demandas de los Barí, y me di cuenta que parte de las reclamaciones que ellos nos hacían a la unidad en ese momento era que para entender el despojo de esas tierras teníamos que comprender la presencia de las misiones católicas, algo que efectivamente está por fuera de la ley de víctimas, que solamente cubre desde el 1 de enero de 1985 hasta la actualidad, y la de restitución es mucho más cerrada porque es desde 1991 hacia acá, y que está absolutamente además vinculado el tema del despojo y el abandono con el conflicto armado interno. Entonces eso se salía, digamos, de ese marco operativo que yo tenía como funcionario, como contratista del Estado. Y ahí yo llego al doctorado con ese interés de trabajar en el tema de los Yupa inicialmente, pero ahí yo no quería trabajar despojo, de hecho quería como separarme un poco de los temas de víctimas, de conflicto que ya me tenían un poco saturada, y mi interés era pensar la formación del Estado. Yo lo que quería era como rastrear ese proceso, mirar cómo funcionó la misión católica, específicamente ahí en la serranía del Perijá, mirar, después eso se me amplió porque entonces me di cuenta que Motilones también incluía a los Catatumbo, a los Barí del Catatumbo para ese momento, entonces ahí me llegó la compañía petrolera, los etnólogos pasaban por ahí todo el tiempo, y solamente ya hasta el final de la escritura, cuando yo estoy concentrada en el último capítulo, pues empecé a ver cómo esto todo el tiempo me volvía a llevar al mismo punto del que partí, o sea, cómo toda esa historia que yo había reconstruido me permitía ver, y sobre todo en los mapas, el libro está lleno de muchos mapas, y yo creo que los mapas van mostrando esas diferentes capas, de que esa forma de obrar, esos actores, poco a poco fueron permitiendo el despojo que finalmente se legaliza a través de unas prácticas institucionales en los 80. Y ahí entonces quiero señalar como unos 3 puntos en los que yo enfatizo en el libro sobre tipos de despojo, sin que tenga definiciones muy elaboradas sobre despojo dentro del libro.
Entonces, el primero es la penetración de los territorios. Esto sucede a principios del siglo XX, en 1915 en la Serranía del Perijá con la misión y en 1905 con la concesión Barco en el Catatumbo. Esa penetración de los misioneros y ese otorgar esa concesión que se demoró igual 30 años para empezar a ser explotada, generaron unas expectativas sobre los territorios y la llegada, especialmente en la Serranía del Perijá, de grandes ganaderos que empezaron a dejar sus vacas correr libremente para apropiarse de grandes porciones de la tierra. De la mano de ello también llegaron algunos campesinos a estas zonas que se consideraban baldíos de la nación. Entonces eso genera unos primeros, digamos, despojos a partir de la colonización de esas tierras. Pero además también hay que recordar que tanto la compañía petrolera como la misión se apropiaron de grandes porciones de tierra para construir escuelas, para construir las casas de las misiones, la granja agrícola. O sea, las misiones podían hacer uso de 1000 hectáreas. En este caso construyeron una granja gigante en la Serranía del Perijá, y del otro lado pues la compañía petrolera además tenía acceso a una gran porción de tierra donde construyeron ciudadelas para los trabajadores, donde construyeron un oleoducto, carreteras. Entonces ahí también se está dando esa penetración. El segundo punto que yo señalo de despojo tiene que ver con la colonización y la explotación de los recursos naturales, y es que, por ejemplo, en la Serranía del Perijá yo creo que el mayor impacto tuvo que ver con esa violencia de los años 50 que expulsó un montón de población y que llegó a la Serranía del Perijá en búsqueda de tierras para poder ubicarse siendo desplazado de otras zonas, y ahí se generó una presión también sobre esas comunidades. Y en el Catatumbo, pues efectivamente en los 30, cuando entra la Colpet, que es la compañía norteamericana, esto implica la construcción del oleoducto, significó la entrada de por lo menos 8.000 obreros, pero detrás de esos obreros además llegaron las familias, y esto generó que esas familias que inicialmente no podían estar ubicadas en esas zonas, pues se apropiaran, empezaran como poseedores a ubicarse en esas cercanías del oleoducto, pero también de los campos petroleros que se iban abandonando, y se fueran creando barrios y se fueran creando comunidades en esas zonas que poco a poco también generaron que las comunidades indígenas tuvieran que aislarse en las zonas altas de las montañas, y con ello perdieran no solamente el poder acceder a sus sitios sagrados, sino las tierras más productivas, lo cual tiene unas implicaciones muy fuertes en la soberanía alimentaria tanto de los Yupa como de los Bari hasta el día de hoy. Y el tercer punto tiene que ver entonces ya con las políticas institucionales, con las zonas de reserva forestal y con la reforma agraria en los años 60. ¿Y por qué? Porque cuando se crea la zona de reserva forestal de los Motilones, que cubre precisamente toda la Serranía del Perijá y lo que hoy conocemos como la región del Catatumbo en el 59, esa es una medida de protección supuestamente de los recursos naturales, pero eso significó para la población, sobre todo para la población campesina, la idea de que eso eran baldíos de la nación, que si ellos los podían ocupar, eventualmente se les iba a otorgar. Entonces, esa expectativa genera más colonización de ambas partes. Además, ya la petrolera está abandonando muchos de esos pozos petroleros y está en esa parte de la colombianización del petróleo y de la entrega de las tierras por parte de la petrolera. Y precisamente en el marco de la reforma agraria de los 60, todos estos obreros, ya colonos obreros, y todos estos colonos que estaban en la Serranía del Perijá, pues también como poseedores solicitan la adjudicación de esos predios, y esto implica que se hagan sustracciones de las zonas de reserva forestal para la titulación de esos campesinos, para compensar las luchas sindicales de los obreros en el Catatumbo, pero también para construir los centros poblados, por ejemplo, de Tibú. Lo que hoy es Tibú es producto, lo que hoy es la Petrolia, es producto de ese proceso de colonización de territorios indígenas. Entonces eso genera ya una legalización del despojo. Pero además, la constitución incluso de las reservas o de los resguardos, que sí es una medida de protección de las comunidades indígenas que se debió haber protegido desde 1919, cuando ya existía un decreto para la protección de los territorios de los Motilones. Solamente hasta los 70, los 80 se constituyen los resguardos, y esos resguardos establecen
que los indígenas tienen que vivir en globos específicos y circunscritos a esos globos de terreno. Y a diferencia de otras comunidades indígenas, acá no se crea un gran resguardo como el de la Sierra Nevada de Santa Marta, sino que se crean pequeños globitos y eso genera un aislamiento entre las comunidades, pero también unas luchas y unos enfrentamientos entre ellos por recursos. E incluso los enfrentamientos por tierras que se estaban dando con campesinos siguen latentes, ya que esas tierras no se hizo un saneamiento adecuado y muchas de sus sitios sagrados, por ejemplo de los yupas, sus cuevas donde entierran a sus muertos, quedaron bajo la tenencia y bajo la propiedad de los campesinos. Entonces ahí vemos precisamente cómo, ¿por qué hablo de legalización de despojo? Y por qué termino otra vez en el tema del despojo. Ahora bien, otra vez yo trabajo en la unidad de restitución de tierras después del doctorado. Ahora trabajo más con el tema de la ruta individual y claramente por mi experiencia me mandaron al Cesar y al Catatumbo nuevamente. Y ahí entonces me doy cuenta de las formas de despojo que están operando o que operaron a partir del conflicto armado. Entonces uno podría, si bien ese no es el periodo de estudio del libro, uno podría ver cómo la arremetida paramilitar en los 90, específicamente en la serranía del Perijá y en el corredor minero del Cesar, generó unos procesos de despojo impresionantes, ¿cierto? Grandes, esos latifundios que habían sido apoderados por ganaderos fueron en los 70 ocupados por familias de campesinos que parcelaron. Esas parcelaciones finalmente nunca se lograron titular el nombre de esos campesinos. Llega la arremetida paramilitar y desplaza toda esa población y finalmente hay por diferentes triquiñuelas, hay formas de paso de título a terratenientes, a terceros. Y después esas tierras terminan en manos de las concesiones mineras del carbón, ¿cierto? De la Drummond, de Prodeco, entre otras que están en estos territorios. Y yo, sinceramente, sigo pensando que esa es una forma de legalizar ese despojo paramilitar, ¿cierto? Existen ya algunos estudios importantes o análisis de prensa que muestran esa participación del Estado a través de funcionarios del INCODER en esa legalización de ese despojo paramilitar. Entonces, eso es algo que yo no trabajo, pero que hay que seguirlo pensando. Y ahí sin duda alguna yo creo, Maite, que la antropología histórica tiene una deuda. Lamentablemente yo pensaría que está casi que desapareciendo de los departamentos de antropología. Cada vez se dictan menos cursos de antropología histórica, ojalá creen más para que me contraten. Y que es un punto fundamental para poder entender el despojo en su larga duración, porque muchos de los estudios que sobre despojo se han hecho en el país, ahí están, hay dos números increíbles sobre despojo del ICANN. Muchas de esas investigaciones estuvieron orientadas por esa relación precisamente entre conflicto armado y despojo, y muy ligadas, a las definiciones que establece la ley sobre qué es el despojo. Sin duda alguna, hay quienes van más allá, e intentan ampliar esas definiciones. Hay algunos estudios históricos también en esa parte, pero yo creo que el fuerte se concentra ahí y en esa definición de Harvey de acumulación por desposesión. Entonces yo creo que el libro es también una oportunidad para entender otras formas de despojo que anteceden esos procesos y sobre todo yo creo que para introducir más esto de legalización del despojo. Y bueno, creo que ya me están diciendo por allá que ya se nos está acabando el tiempo, entonces de nuevo pues los invito a que compren el libro. Hoy se los puedo firmar ya que estamos acá, y sobre todo a que lo lean y bueno, todos los comentarios son súper bien recibidos. Muchas gracias de nuevo, Amada y a Maite, por estar acá.